Yo soy tú mismo. Escuela de sabiduría de la no dualidad. Aquietando tu mente para siempre. Os voy a plantear una pregunta para que podáis levantar la mano los que queráis, podáis ir participando y, como siempre os digo, entre todos vayamos construyendo un puzzle que nos arroje una visión más completa, más integral de lo que la enseñanza diría al respecto de la pregunta, del coloquio, ¿no?, que vamos a tener hoy, ¿no? Entonces, el tema que me gustaría plantearos tiene que ver con el sueño profundo y, concretamente, la pregunta que me he anotado aquí para compartiros sería la siguiente. Si queréis podéis anotarla, si no, no hace falta, ¿vale? Sería así. Si durante el sueño profundo no aparece ego, ¿por qué al despertar seguimos siendo exactamente el mismo ego? ¿Qué nos revela esto acerca de la diferencia entre ausencia temporal de ego y destrucción de ego? Voy a repetir de nuevo la pregunta, porque sé que algunos estáis ahí anotando. Si durante el sueño profundo no aparece ego, ¿por qué al despertar seguimos siendo exactamente el mismo ego? ¿Qué nos revela esto acerca de la diferencia entre la ausencia temporal de ego y la destrucción de ego? Muy bien, pues vamos a ir viendo qué información vais compartiendo, qué vamos dando y cómo vamos alimentando ese puzzle. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, pues si quieres, empiezo yo. Muy bien, José Antonio. Vamos a ver, a mí esto lo que me sugiere es que durante el sueño profundo, ego desaparece temporalmente, pero se va al subconsciente, pero sigue existiendo. Entonces eso es una ausencia temporal, no es una destrucción de ego. Entonces una destrucción de ego es cuando nos trascendemos realmente, es decir, cuando somos capaces de abandonar todos aquellos obstáculos que nos impiden ver el ser. Y entonces en ese momento es cuando ego ya no se irá al inconsciente, sino que se disolverá en la conciencia. Y allí esa será la desaparición. Bueno, eso es lo que yo entiendo. Muy bien, gracias, José Antonio. Lucía, adelante. A ver, lo que me suena es que cuando estamos en la vigilia o en el sueño con sueños, las puertas de los sentidos están abiertas y la puerta hacia, directa hacia el ser está cerrada, que sería hacia el sueño profundo. Y cuando estamos en el sueño profundo, el, em, ego parece que desaparece, pero no es que haya desaparecido, creo que sigue estando en el cuerpo causal, creo, donde están las basanas, pero no me acuerdo bien si es ahí donde están las basanas. Eh, y, mm, y claro, y mientras estamos en el sueño profundo, pareciera que no está, pero está como dormido, pero al despertar o al entrar en el sueño con sueños, como si se cerrara la puerta y entonces ego vuelve a estar presente. Ujú, bien. Entonces, según lo que dices tú, Lucía, hay un estado de latencia que es coexistente a la ausencia de ego durante el sueño profundo. Sí, ¿Y cómo te sí, suena a ti, sería, cómo te suena a ti esto, intuitivamente? ¿Es posible que algo no exista y que exista en latencia al mismo tiempo?
A nivel absoluto no, pero en el nivel relativo están, están los cuerpos, están todos los cuerpos, ¿no? Ahí mientras no se disuelvan, ego sigue tomando su forma de estos cuerpos. Entonces, cuando te has sumergido en el sueño profundo que no hay ego, quieres decir que aún hay un nivel relativo en paralelo, en simultáneo, donde sí existe ese ego en un estado como de matriz o como en estas películas que se ven, ¿no? Tipo Matrix y demás, que hay como una especie de Como espacio, en otra dimensión paralela, dimensión. donde hay como una especie de úteros, ¿no? Donde Sí, algo así, así lo intuyes como tú. así, como si fuera como sí, algo así, como en un, no como alrededor, pero sí como en una dimensión paralela, sí está ahí latente todavía la semilla de ego. Ujú. Bien, muy bien. Gracias, Lucía. Muy interesante. Nacho, por favor. Pues lo que yo entiendo es que cuando voy al estado de sueño profundo, eh, sigue habiendo ego, aunque temporalmente no se manifiesta, porque he perdido la autoatención. Entonces he caído en sueño profundo, pero no tengo autoatención. Y en vigilia y en sueño con sueño, ego se manifiesta, sí se manifiesta. Yo soy consciente de esa manifestación de ego y también si autoindago, puedo ser consciente del ser en la medida en la que yo pueda. Pero mientras yo no tenga la autoatención permanente, pues no podré superar el estado de sueño profundo, que es donde ego no se manifiesta, pero no estoy autoatento. Y nada, creo que iba porque eso, que entiendo que el ñani está cuando está despierto, está despierto al ser y dormido al mundo, ¿no? Eso en el estadio de vigilia y cuando a nosotros nos parece que duerme, está en autoatención plena. Ajá. Bien. Muy bien, gracias, hermano. Cuando te despiertas por la mañana y abres los ojos, no va apareciendo tu cuerpo, tu cuarto así con píxeles, ¿no? ¡Pum! El sueño aparece de golpe. Esto es un reflejo de cómo ego irrumpe. Ego irrumpe y aflora de una manera así, completa. ¿De dónde? No viene de ninguna parte, porque en realidad no existe. Pero es una especie de... eh, es como algo que, no, que la mente no puede descifrar, para que me entendáis. El ordenador, tirando del buen ejemplo de Félix, estaba hibernando, pero fuera del espacio-tiempo, en una dimensión, como decíamos también con Lucía, extraña. Entonces, ese ego permanece latente durante el sueño profundo, porque además Ramana era muy claro con respecto a esta cuestión. Y además enlaza perfectamente, si os dais cuenta, con lo que decíamos antes con Ana de la investigación de los tres estados, ¿no? Surge vigilia, apareciendo este yo. Luego el mundo de sueño con sueños, donde aparece un yo en una forma distinta. Un yo en una forma distinta quiere decir que adopta un cuerpo distinto. Es un cuerpo de sueños, pero un cuerpo de sueños que tiene un prarabdha, es decir, tiene todo un plan que está integrado dentro del prarabdha del personaje que tú crees ser dentro del sueño de la vigilia. ¿Vale? Entonces, esto es un poco y claro, Sonia decía algo muy interesante también, porque claro, cuando Ramana hablaba de que ego se sumerge y que queda latente o vuelve a surgir, él nos hablaba desde el punto de vista de la experiencia aparente, sin concederle una realidad realmente ontológica a ego. ¿Mm? Pensad en los dos niveles que suele utilizar el Advaita.
Hablamos siempre del Vyavaharavada, que es el nivel relativo, ¿no? Y el Paramartikavada, ¿no? O el Ayatavada, que es el nivel absoluto, ¿vale? Entonces, desde el nivel relativo, podríamos describir una secuencia. En vigilia surge el pensamiento yo soy el cuerpo. Durante el sueño profundo, lo que pasa es que desaparece esa identificación, pero permanecen las vasanas en esa condición potencial. Y al despertar, vuelve a aparecer el yo, ¿no? Con lo cual, en ese nivel, tiene sentido, desde el punto de vista de ese nivel, tiene sentido utilizar las palabras como surgir, como hundirse, como latencia, como emerger, etcétera, etcétera. Pero cuando Ramana, y esto es algo que eh, en alguna que otra ocasión eh, algún devoto discutía con él llevaba la investigación hasta el final del todo. Y él hacía una pregunta mucho más radical. ¿Ha existido alguna vez realmente ese ego que supuestamente aparece y desaparece? O sea, tenemos que cambiar la perspectiva. Si lo miro desde el punto de vista de ego, ¿verdad? Parece que aparece y desaparece. Si lo miramos desde el punto de vista de lo que realmente somos, de lo que realmente es ego, como muy bien apuntaba Lieva, no hay ningún ego que realmente surja. Solo es una aparición. Vale. Cuando autoindago, yo tengo claro que hay un proceso con el que tiendo a identificarme que son los pensamientos, ¿no? O las ensoñaciones. Pero yo vivo, quiero que tú me digas cómo puede ser esto, yo vivo que cuando me quedo dormido, profundamente autoindagando, yo lo vivo como otro mecanismo de ego y, y creo que caigo en él, pues otra vez para no para salir de la atención. No sé si he podido formular la pregunta, pero creo que me ha venido a cuento con todo esto, ¿no? Porque lo veo como otra maniobra de ego. Mm, no te he captado bien. Si pudieras explicarlo, por favor, de nuevo. Si cuando yo autoindago Sí, y me quedo dormido, sí. ahí O sea, me he si tú autoindagas y te quedas dormido, asumes que ya no autoindagas. Ah, sí, lo asumo, pero quizás te refieres a que no es así. A ver, un estado de autoindagación es un estado de autoconsciencia de uno mismo. Y temporalmente, como alguna vez creo que te he respondido en alguna consulta, uno no es plenamente consciente todavía de ser esa conciencia que deviene consciente de sí misma. Y entonces, como todavía hay una fuerte identificación como este ego, asumimos que ya no, que entramos en un estado de inconsciencia, pero nunca podemos dejar de ser conscientes, porque nuestra naturaleza mm, es una identidad que no sabe de estados. De hecho, eso que se da cuenta de, del sueño con sueños que tienes esta noche soñando con Granada, es la misma conciencia que se da cuenta de Nacho yendo al instituto. Y es la misma conciencia que se sabe ser ella misma, sin cuerpo, sin mente, sin mundo, sin ego, sin nada, durante el sueño profundo. Pero es desde tu percepción ahora, en este momento, como ego, que tú asumes que autoindagas y luego te quedas dormido. Porque todavía no hay la suficiente conciencia de ti mismo como conciencia como para reconocer que tú no has dejado de ser lo que eres ahora también. Gracias. Lucía, por favor. A ver si puedo ordenar un poco más o menos lo que me venía.
es en referencia a cuando has nombrado la culpa. mm, Me venía claro, entonces todo el trabajo que nosotros hacemos en el nivel relativo, ¿no? Con todos los patrones, con todas las inclinaciones, ¿no? Que tenemos desde ego. Em, la, claro, el hecho el hecho de ir alimentando todos estos patrones psicológicos que nacen de esa culpa primigenia, ¿no? Por habernos separado del Padre. De ahí el sentido de trabajar desde el nivel relativo a nivel psicológico, ¿no? A nivel de nuestro comportamiento, nuestras relaciones, ¿no? De lo que hacemos con nosotros mismos en nuestras relaciones, porque porque si no a nivel inconsciente es seguir alimentando esa culpa, seguir dándole vida a ego al seguir fortaleciendo la creencia, ¿no? En que somos este cuerpo, y somos lo que hacemos, lo que sentimos y lo que pensamos. Claro, porque ten en cuenta de que, volviendo al ejemplo de lo de la ruedecita de la intensidad de la luz en el salón, ¿vale? O en la cocina. No podemos girarnos directamente, completamente sobre nosotros mismos, como para que la luz entera se prenda a la máxima intensidad y se vea que ahí no hay ninguna serpiente que nos amenace. Salvo, por ejemplo, el caso de Ramana Maharshi, ¿no? Que a los 15 años cae allí al suelo de la casa de sus tíos y se rompe completamente la ilusión, ¿no? Normalmente lo que hay es un proceso gradual. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no tengo el suficiente amor por girarme hacia lo que realmente soy y solo gozo de una leve y tenue luz que ilumina a una serpiente que todavía me parece amenazante, yo tengo que ir siendo capaz de reconocer que esa serpiente no es tan agresiva como me cuento que es. Y para eso me tengo que permitir ir acercándome de alguna manera a ella, es decir, en las relaciones con las personas, en los encuentros con los demás, en, en diferentes situaciones, ¿vale? Y claro, hay una precisión importante también aquí que me gustaría hacerte para que esto quede fiel a Ramana y no mezclemos planos distintos, ¿no? Si por culpa, ¿no? de habernos separado de la fuente, estamos hablando de una vivencia profunda de la individualidad, es decir, esa sensación básica de soy alguien separado, ¿no? Algo me falta y tengo que recuperar algo. Entonces, claro que podemos comprender muchos patrones desde ahí. Pero también tenemos que tener en cuenta de que Ramana no plantea literalmente que el individuo se haya separado realmente del sí mismo y que después cargue con una culpa por haberlo hecho. Para él esa separación jamás ocurrió. Entonces, la raíz sería más bien la identificación primordial, es decir, yo soy este cuerpo-mente, soy esta persona separada. Esa es la raíz raíz. Una vez que se asume esa premisa, van a aparecer todas sus consecuencias. Miedo, deseo, búsqueda de seguridad, comparación, control, la culpa, etcétera, etcétera. De la culpa emana la creencia en el ataque, por lo que explicaba antes, en el sentido de que cuando yo ya, habiendo caído en la ilusión de asumirme como este cuerpo-mente separado, es decir, como un yo separado, una vez que esto se produce, automáticamente ego tiene que desplegar garantías de consolidación de que esa ilusión no sea tan fácil de romper. Y una de ellas es que ante la percepción, porque es un dolor absolutamente atroz, de que le he dado un puntapié a mi padre y lo he lanzado fuera del coche dejándolo en medio de un desierto, y ante el castigo, que es el ataque que yo creo que merezco por algo semejante, automáticamente despliega
por el velo de Svarana, que es el velo de la negación, ese ataque a mí mismo, convirtiéndolo en una proyección a través de los sentidos en el mundo. Y entonces, automáticamente desde ahí y a partir de eso, todo el mundo siente un peligro, una amenaza del exterior, de los profesores en el colegio, del el compañero de juegos en la infancia, que me puede hacer bullying, de lo que sea. Y ya a partir de ahí, claro, evidentemente, ¿verdad? Es muy importante la cuestión de trabajar los patrones y tiene valor a partir de ahí, especialmente en el tipo de trabajo que haces en el experiencial, ¿no? Porque si una persona tiene una enorme necesidad de aprobación, por ejemplo, ¿no? Decirle simplemente no existe nadie separado, pues se puede convertir en otra idea espiritual. Perdona, Claro. se me ha escapado. ¿Por por qué en ese primer movimiento tiene la necesidad de ponerlo fuera? Cuando Porque me voy a asegurar. al negarlo, que es un mecanismo de preservación eh, primordial de ego, la forma más segura de que eso realmente esté lejos de poder verse y de poder reconocerse prontamente, no es negarlo y dejarlo aparcado en un rincón, es proyectarlo y ponerlo fuera. Entonces yo, ego, soy inocente y alguien me ha hecho esto. Ya no es que yo me he separado del Padre, sino que alguien, no sé quién, este mundo, un Dios maligno o lo que sea, me ha sometido a esto. Con lo cual, el trabajo ahora, y va un poco al tema, empieza a ir entonces en dos direcciones simultáneas. En el plano humano, investigamos el patrón. Es decir, ¿qué ocurre cuando alguien me desaprueba? ¿Qué aprendo acerca de mí a partir de sentirme no aprobado por los demás? ¿Qué es lo que temo perder? ¿Por qué necesito que el otro me confirme mi valor? Y en la medida que voy haciendo todo esto consciente, va disminuyendo todo lo que es la actuación automática de la vasana. Y Ramana seguramente aquí añadiría algo muy importante. Y es que una vez que se reconoce y se ve con claridad el patrón, es decir, una vez que le hemos dado el suficiente grado de luz a la ruedecita, como para ver que esto no parece que sea una serpiente, está como una imagen mezclada, serpiente, cuerda, cuerda, serpiente, automáticamente la pregunta de ¿a quién le está viniendo o a quién le está perteneciendo este patrón o a quién le está surgiendo esto? Da un curso a la autoinvestigación, da curso a la autoindagación. Porque claro, si nos dedicamos indefinidamente a perfeccionar los patrones, a descubrir nuestra oscuridad, pero no ponemos luz en nuestro cuarto, podemos terminar fortaleciendo inadvertidamente al supuesto propietario. Yo tengo mis heridas, yo tengo mis vasanas. Por eso es muy importante de que el trabajo haya un equilibrio. Durante cierto tiempo ese equilibrio se dará hasta que haya un punto a partir del cual haya la suficiente luz y claridad en la mente con respecto a ese tipo de funcionamientos, como para que de forma natural, y será algo que la gracia nos irá tragando hacia ahí, queramos únicamente y sintamos solo un profundo anhelo por permanecer en lo que realmente somos. Por eso vuestro trabajo tiene que evitar los dos extremos, ni saltarnos el condicionamiento mediante una comprensión intelectual de la no dualidad, ni tampoco convertir la depuración del condicionamiento en un requisito para ser el sí mismo. Y respecto al tema de la culpa, me gustaría añadirte algo más, ¿no? De la culpa por la separación. Tú puedes sentirte separada y puedes vivir desde esa separación. Y toda tu vida la puedes orquestar intentando reparar lo que sientes que te falta. Porque recuerda de que la culpa automáticamente genera un sentimiento de carencia, de falta, de limitación, ¿vale? Pero sentir separación no demuestra que haya ocurrido una separación.
Y esto es fundamental. Por ejemplo, el niño puede desarrollar, ya cuando va creciendo en su infancia, culpas concretas, ¿no? Por desear, por enfadarse, ¿eh? Por separarse de la madre, por decepcionar al padre, por rivalizar, por lo que sea. Y ahí sí entramos ya en una elaboración profunda de la culpa y de los patrones relacionales que conlleva eso. Pero lo que es ontológicamente, no hubo una separación original del sí mismo que ahora tengamos que reparar. Y precisamente esa es la paradoja. Trabajamos eso que mantiene psicológicamente la experiencia de separación mientras investigamos si el supuesto yo separado existe en realidad. ¿Más claro? Sí, esto último sí. Me parece fundamental recordarlo, aunque sea intelectualmente, que no hay esa separación, que no hay que reparar ninguna culpa. Eso es. Gracias. Bueno, pues nada más. Gracias a todos por vuestra presencia, como siempre. Un fuerte abrazo y nos encontramos el próximo día. Hasta pronto.